Qué bueno que estén con nosotros en nuestro programa y esperamos que también sea su programa Temas de Hoy. Siempre queremos conversar con ustedes un tema de interés y un tema que a veces tenemos poca información y más aún queremos que usted conozca algo distinto. Y para eso siempre traemos un invitado al cual queremos hacerle las preguntas para resolver nuestras dudas. Y hoy tenemos con nosotros a Tito Lahaye, y el cual va a conversar con nosotros. Su expertise tiene que ver con traducciones, con idiomas originales, con personas de distintas culturas que se les traducen libros, y especialmente un libro muy conocido como la Biblia, en el cual hay personas que en sus idiomas no tienen este libro, y hay personas que se dedican a trabajar para que esto suceda. Y Tito ha estado en estos trabajos por algún tiempo, entonces queremos preguntarle a Tito. Tito, bienvenido a nuestro programa y queremos que nos cuente acerca de tu experiencia en este tema de los idiomas originales y las traducciones. Muchas gracias, Pablo, es un gusto estar acá. Realmente a mí me cupo la oportunidad de trabajar con muchos pueblos sudamericanos, básicamente, en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Y ha sido una experiencia interesante porque uno aprende mucho. Naturalmente, en Paraguay nosotros decimos que somos bilingües. La mayoría hablamos guaraní y castellano, un idioma europeo y un idioma americano. Un poco atípica es la situación paraguaya en el resto de Latinoamérica, porque hay otros países no tienen lo que tiene Paraguay. No, el bilingüismo a ese nivel no hay en otros países. Podría darse en cierta manera en Bolivia, pero en forma muy localizada. Por ejemplo, en La Paz se habla castellano aymara, en Cochabamba es quechua castellano, y en el sur de Bolivia es guaraní castellano. Así que va variando, pero en Paraguay, decimos nosotros que todos somos bilingües. No es tanto así, pero sí, manejamos dos idiomas y tenemos dos idiomas oficiales. En cuestión de traducción, es siempre interesante poder trabajar en el ejercicio de tratar de basar una idea de siglos atrás de una cultura totalmente distinta y ajena a la nuestra, con conceptos del mundo y una visión de Dios bastante particular, a nuestros tiempos, 2000 años de aquel entonces, en un mundo distinto, donde tenemos una visión e interpretación del mundo totalmente distinto, unas costumbres distintas, y naturalmente nuestro medio ambiente pues condiciona nuestra lengua. Nuestro trabajo también condiciona nuestra lengua, y nuestros vocabularios se desarrollan de acuerdo a las cosas que comemos, que hacemos, que vestimos, que pensamos. Entonces esas cosas, por más de que es cierto de que todo lo que se diga en un idioma se puede decir en otro, no es tan así. Y eso sabes vos, ¿verdad? Sí. Sí. Cuéntanos un poco de cómo es lo complejo de decir algo que está dicho en una cultura, en un idioma, y poder decirlo en otro idioma, porque no es la traducción literal, digamos. Un ejemplo clásico es el guaraní, el saludo, algo sencillito, que en castellano podemos decir hola o cómo estás. En guaraní es ba'eshapa. Ba'eshapa es cómo. Es decir, si tradujésemos ba'eshapa al castellano, reduciríamos a la palabra cómo. Cómo no significa nada, no es un saludo. En guaraní sí. Ba'eshapa quiere decir ¿cómo estás?, que no tiene nada que ver con la sola palabra cómo. Entonces, inclusive en los saludos vemos que pequeñas cosas son particulares a una lengua. Y yendo a la traducción propiamente dicha y a un punto en la Biblia, hay un pasaje interesante que siempre suele salir a flote en los ejercicios de traducción. Hay una parte en uno de los profetas que dice: haré que sus pecados sean blancos como la nieve. ¿Te acordás de ese pasaje? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen nieve?
En Paraguay, que en verano hace 45 grados, no hay montañas, ni las heladeras producen nieve en esas condiciones. No hay la palabra nieve, porque no es parte de nuestro medio ambiente. No vemos nieve, entonces no tenemos la palabra nieve. Entonces, la blancura de la nieve que yo no me imagino, bueno, ahora sé porque estuve en países donde hay nieve y sé que la blancura es algo que golpea la vista. Y eso es lo que me imagino el traductor original quiso decir. Entonces, ¿qué hace el paraguayo? Para el paraguayo blanco como la nieve, significado cero. No le dice nada de lo que quiso decir el autor original. Okay. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que da esa idea? Esa idea. Es el almidón. Yeah. El almidón que se hace de mandioca o yuca, que nosotros usamos para hacer chipa y otras cosas. El blanco es tan blanco, es como casi azul, es como la nieve. En el sol golpea la vista, es blanco, blanco. De tan blanco que es, no se puede mirar. Entonces, en ese pasaje, donde dice, si tus pecados son blancos como el almidón, nosotros usamos la palabra almidón para eso. Sí. Entonces, esto no cambia el texto bíblico, porque lo que estamos manteniendo es el impacto de la idea. De lo no la literalidad. Exacto. La literalidad podría decirte otra cosa. La sustitución palabra por palabra, lo que llamamos traducción literal, no sirve para el lector común y corriente. Para un estudioso académico, sí. Entonces él sabe lo que dice, pero para la gente común, que es la mayoría del pueblo latinoamericano, que no tenemos oportunidad de formarnos demasiado, tenemos una educación limitada, nuestro manejo del castellano es de medio para abajo, por así decirlo. Y los literatos no son muchos, o no son muchos ustedes los literatos, que pueden manejar un castellano de alto nivel. Entonces, el lenguaje que se usa en las traducciones trata de bajar el lenguaje sin cambiar el sentido, naturalmente. ¿Cómo tú llegas a esto? ¿Qué preparación hay que tener para hacer este tipo de trabajo? Pablo, esa pregunta es sumamente interesante, ¿sí? Porque mi señora me suele decir, ¿qué haces vos? Hace 20 años que te está diciendo qué haces. que estoy en esto. ¿Qué preparación se necesita? Bueno, básicamente para ser un traductor, tiene que ser un nativo hablante, naturalmente. Si voy a traducir a mi lengua, en mi caso, yo comencé siendo traductor al guaraní. Traduciendo no solamente la Biblia, sino literatura en general a mi idioma, al guaraní. Lo que uno necesita es manejar bien la lengua propia, la lengua madre, y manejar la otra lengua del cual uno va a hacer la traducción. Porque naturalmente no podés traducir lo que no entendés a cabalidad. Sí. No es una cuestión de traducir palabra por palabra, no es un literalismo. En nuestros tiempos lo que preocupa a la gente, interesa, es la comunicación de ideas, es comunicación, entendimiento. Traducciones literales no funcionan. En nuestro ambiente latinoamericano, ¿qué podemos decir? No tenemos mucha oportunidad para formarnos, porque si vamos a los textos bíblicos, naturalmente, lo ideal es que manejemos las lenguas originales, hebreo y griego, básicamente. No son muchos los que tienen la oportunidad para hacer esto y no hay muchos lugares donde uno pueda hacerlo, tampoco. Entonces muchos de los traductores, o yo diría la mayoría de los traductores nativos, si estamos hablando de traducciones a lenguas nativas, nunca tuvieron ni la oportunidad de muchos de terminar la primaria. Algunos terminaron la secundaria, unos pocos llegaron a la universitaria, pero yo diría 1% de todos los proyectos de traducción que hay en las Américas, que serían unos 60 quizás 1% de ellos tiene acceso a las lenguas originales, es decir, al griego y al hebreo.